Dios les bendiga, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Pónganse todos de pie. Hay una oración que se llama la oración del soldado. Creo que no acostumbramos a hacer estas oraciones, ¿verdad? Pero se las voy a decir y después quiero que todos la digan junto conmigo. Yo les voy a decir. Pero tiene mucho que ver con lo que somos ahorita actualmente. Dice la oración: Señor, aún no somos lo que debemos ser, ni somos lo que deberíamos ser, ni somos lo que vamos a ser. Pero gracias, Señor, por no ser lo que antes éramos. Si escucharon, entienden por qué se los digo. Antes de venir a los pies de Cristo, teníamos una vida, la prédica pasada, una posilga, dicen, nos dijeron, ¿verdad? Un muladar. Aún no somos lo que vamos a hacer algún día. Aún no llegamos a ser lo que vamos a hacer. Pero ya no somos lo que éramos anteriormente. Dios ha hecho una obra en nosotros. Amén. Quiero que repitan después de mí, pero acuérdense que somos el ejército del Señor, todos somos soldados. Y un soldado no saluda a su general con la voz bajita. Hay que hablar fuerte. ¿Sí? Fuerte, hermanos, que se escuche. Señor, aún no somos lo que debemos ser, ni somos lo que deberíamos ser, ni somos lo que vamos a hacer. Pero gracias, Señor. Pero gracias, Señor, por no ser lo que antes éramos. Amén, hermanos. Siéntense, por favor, siéntense. Porque todavía no son lo que deberían ser, ¿verdad? Mira, ya está su próximo templo. Ya ahorita, el domingo pasado que venimos lo vi. Qué bonito se va a ver ya pintado, con azulejo, con los climas. Salíamos con mis papás, era el hermano Alfredo, la hermana Miriam, Eliezer, yo. Creo que todavía estaba chiquito Javes o todavía no había nacido. Salíamos desde Álvaro Obregón 1 hora para llegar a Juchitán, sin desayunar a veces. Llegábamos a Juchitán, cambiábamos en el taxi a la parada de Unión Hidalgo, llegábamos, creo que allá en la esquina donde están las vías del tren, y bajábamos. La iglesia de Unión Hidalgo, en ese entonces, estaba la casa de la hermana Mari en la esquina. En ese entonces era una casita de color azul. Ahí era la iglesia. Y llegábamos y la iglesia de Unión Hidalgo era la tía Mari, el tío Sabás, Lucero, Gris, Isaac y Magdiel. Y muy de vez en cuando se agregaba una personita más. A veces la hermana Gloria, a veces el hermano Alejandro, ¿sí? De repente, años, que veníamos así. Y yo recuerdo que yo viajaba con el teclado. Esa era la consigna que yo traía, el tecladito todos los días. Y llegábamos. No había bocinas, nada más estaba un púlpito, no sé si era creo que no, era otro púlpito. Y el pastor dirigía, predicaba, se acababa el servicio y veníamos otro domingo y años así. Años en donde la iglesia de Unión Hidalgo eran 10 personas y si le quitábamos la familia del pastor, pues nada más eran 5. ¿Verdad? Y mírenlos ahorita, hermanos. Entonces ya no caben aquí, hermano, ya no caben. Es una alegría ver el fruto. Y tiene mucho que ver lo que les estoy contando, porque yo era muy muchachito en ese entonces y llegué a decirle a mi papá en algún momento:
lo que decía la hermana Dalia, ¿no? Tal vez llegué a ser como alguien que desanimaba a las personas, porque le dije a mi papá: ¿para qué vamos hasta Unión por 5 personas nada más? Mejor que los de Unión se congreguen en Juchitán y ya no vamos, porque siempre es el recorrido: Unión Hidalgo, Juchitán, Álvaro Obregón. Ahorita ya se hace, ya Javes ya lo hizo en carro, ¿verdad? Pero en ese entonces lo hacíamos en autobús y era muy pesado. Si de por sí en carro es pesado, en autobús era más pesado. Yo le dije a mi papá: ¿por qué no lo hacemos? Que se vaya mi tía Mari y mi tío Sabás a Juchitán, ahí se congregan y ahí hacemos el servicio. Denle gracias al Señor por su pastor, hermanos, porque donde por años hubo desierto, el hermano Alfredo ya veía el jardín repleto de plantitas, ¿verdad? Donde años solo había sequedal, el hermano ya veía. Yo creo que eso es uno de los requisitos para ser pastor, ¿verdad? Tener una visión a futuro de lo que puede llegar a ser algo que no es, ¿sí? Entonces, durante años y no fui solo yo, hubo alguien más que le dijo a mi papá lo mismo: mejor nos congregamos en Juchitán porque no se ve por dónde. Gracias al Señor veo caras nuevas, muchas caras nuevas, y caras que ya había visto antes, nada más que ahora las veo más viejitas. Y ustedes también, ¿verdad? También me ven más viejito. Gracias al Señor, hermanos. Pero lo que les platicaba a mi esposa es eso, de que cuando uno está pasando esas pruebas, y a nosotros nos ha tocado, gracias al Señor, estar en el valle. En el valle son pruebas. Con la llegada de Jacielito a nuestra casa, a nuestro hogar, una bendición para nosotros. Con lo que le pasó a mi esposa, nos damos cuenta, le decía yo a mi esposa, que somos siervos del Señor, pero somos también parte de su ejército. Y cuando el Señor nos baja al valle, cuando nos damos cuenta que ya tenemos un problema, ya tenemos a los filisteos enfrente de nosotros. Ya están ellos formados, estamos en el valle y ellos ya están formados para luchar contra nosotros. Y lo que les quiero contar, nada más que ya mi esposa se comió mi tiempo. Así que si predico poquito, no digan que es porque no tenía mucho que predicar. Acompáñenme por favor a 1 Samuel capítulo 17. Es una historia que muchos ya conocen y es una de mis favoritas para mí. Es David mata a Goliat. El título del mensaje es El gigante en el valle de Elá. Amén, hermanos. Primera de Samuel 17. Es tomando en consideración que nosotros estamos en un valle y que somos el ejército del Señor. Y me gusta cuando me contaban esa historia de chiquito y cuando yo leo este versículo, me gusta ponerme en los zapatos de los israelitas, imaginarme que yo estoy viviendo el versículo, y quiero que ustedes hagan lo mismo, porque se trata en este capítulo de hacer eso, de vivir para entender lo que sucede en este capítulo. 17:1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Por lo que vamos leyendo, el campo de batalla era el valle en medio, y había 2 montes a un lado. No eran cerros, eran solamente una elevación del terreno.
Y sobre este lado estaban los filisteos y sobre este lado los israelitas. Y si seguimos leyendo en el transcurso de la historia, vamos a ver que ellos estuvieron ahí durante 40 días. Ninguno de los dos atacó como ejército. ¿Por qué? Era una posición táctica. Si los filisteos querían atacar, tenían que bajar al valle y luego empezar a subir el monte. Y se ponían en una posición que los ponía en desventaja. Los israelitas aquí atacando de bajada, de subida, y viceversa. Por eso estaban frente a frente. Pero también nos damos cuenta que fueron los filisteos los que atacaron primero. Los que ya estaban en el valle, cuando llegaron los israelitas al valle, cuando nosotros llegamos al valle, a las pruebas, ya están los filisteos ahí preparados para atacarnos. Sigamos leyendo, hermanos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo aproximadamente son 2 metros 90 centímetros, 3 metros. Yo creo que vendría siendo la altura o un poquito más alto de lo que es este techo, no este de acá, este de acá arriba. Entonces, hermanos, de las filas de los filisteos sale una persona de ese tamaño. Y nosotros, la iglesia de Unión Hidalgo, estamos formados en batalla frente a los filisteos, y de repente nos sale un gigantón así. Lo vemos de 3 metros, traía un casco de bronce sobre su cabeza, una cota de malla. Para los que no sepan qué es una cota de malla, son anillos pequeños, unos con otros, que forman una camisa alrededor de nuestro cuerpo, ¿sí? Que impide que flechas, cuchillos atraviesen. Es una armadura. Pero esa armadura de este gigante pesaba 70 kilos. No nada más era un flaco alto, sino era una persona, un gigante fornido, que sale de entre las filas. Traía su armadura, grebas de bronce, las espinilleras que usan los futbolistas, una jabalina, un asta, y encima de eso un escudero delante de él. Yo me imagino como uno de esos tanques modernos, ¿verdad?, para la guerra. En ese entonces salió esta persona desde en medio de Israel, de los filisteos. ¿Y qué empezó a decir? Mándenme a alguien contra quien luchar. Empezó a increpar a los israelitas. Primero los denigró diciéndoles siervos de Saúl, versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo? ¿Y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿A quién mandamos, iglesia de Unión Hidalgo, a pelear contra Goliat? Estamos ahí frente a frente nosotros en el campo de batalla. Y el hermano pastor no puede ir porque él es el general. ¿Por qué creen que Saúl no fue a pelear? Él es el general. Los líderes tampoco. Abner tampoco fue a pelear. Abner, el general del ejército de Saúl, tampoco, porque eran los generales. Entonces, quitando a los líderes y al hermano pastor, ¿a quién enviamos, hermano? Lo mismo tenía Israel. Pero si se dan cuenta, la primera táctica del enemigo de Goliat fue la intimidación. Están todos frente a frente y él sale en medio de los filisteos, baja al valle, porque acuérdense, él estaba en un monte, baja al valle, se adelanta, intimidando con su presencia. Y luego empieza a gritar: ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Esa parte de siervos, yo a interpretación, o lo que yo considero que él les quiso decir, es que ellos no eran un ejército, ellos eran civiles. O sea, ustedes no son un ejército, ustedes son siervos.
¿Sí entienden esa diferencia? Un soldado a un civil, hay mucha diferencia porque un civil no tiene el entrenamiento que tiene un soldado, ¿sí? Entonces eso los empezó a denigrar. Ustedes no son siervos del pastor, ¿verdad? Ustedes son siervos de Alfredo. Es lo que les estaba diciendo. Ustedes, como les dije desde un principio, considérense ahí. ¿A quién mandamos? Y de repente sale este gigantón y les dice: siervos del hermano Alfredo. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Fíjese, nunca les dijo ejército. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Primero fue la intimidación. Enseguida las palabras de este filisteo. Pero fíjense qué provocaron las palabras de este filisteo. Versículo 11, turbación, se turbaron y tuvieron gran miedo. La palabra turbación significa turbar, significa alterar o descomponer una cosa. Un ejemplo, tenemos una jícara de agua, la ponemos aquí y está tranquila, el agua está cristalina. Al solo nosotros poner el dedo en el agua, se generan ondas. Eso es turbar el agua, hermanos. Las palabras de este gigante, de este filisteo, solo sus palabras turbaron al pueblo del Señor y generaron miedo. Ahora imagínense estar escuchando esas palabras durante 40 días. ¿Qué provocan en el pueblo del Señor? Hay una materia, no todos tenemos esa materia en las escuelas, se llama comunicación efectiva, en la que nos dicen que la comunicación consta de 3 partes. Un emisor, en este caso yo soy el emisor. Un receptor, ustedes están escuchando las palabras que yo estoy diciendo, que son la parte importante, y el medio por el cual estoy diciendo estas palabras. Pueden ser habladas, audiovisual, escritas, con gestos. Este personaje, desde el inicio de la contienda, utilizó la intimidación por su medio visual y las palabras, el medio auditivo. Empezó denigrándolos, llamándolos siervos. ¿Cuántos de nosotros prestamos oído a las palabras de un Goliat en nuestras vidas? Teníamos el ejemplo de mi esposa, ¿verdad? Que a ella le decían: bautiza al niño para que sea sano. Y le decían: que no se dé cuenta Jaciel, tú llévalo y bautízalo. Mi esposa se estaba enfrentando a su Goliat en ese momento. Conforme crecemos, los mensajes son diferentes. Tal vez un niño jugando con otros niños no cristianos, el mensaje que podría ser: ¿por qué no dices groserías? No eres inteligente, ¿verdad? Y conforme uno va creciendo, el mensaje cambia. Y a un adulto: ¿por qué estás diezmando? ¿Estás haciendo rico al pastor? ¿Sí? O dependiendo, a un joven, ¿verdad? ¿Por qué sigues las reglas del noviazgo? Ellos se casaron sin eso y que ahora quieren que tú sigas estas reglas. No se vale, te están amargando la vida. Depende de cada persona y de acuerdo a nuestro crecimiento, no solo espiritual, sino también nuestra madurez como personas, es el mensaje que el mundo tiene para nosotros. Y por cada verdad cristiana que uno escucha en Hebrón o en la iglesia, el mundo tiene una contraparte que la aplasta. Hemos llegado en donde estamos a saber que actualmente los funcionarios públicos, alguien que trabaje para el gobierno, tiene que tratar
a una persona como ella diga que quiere ser tratada. Si esa persona es un hombre, pero él se identifica como mujer, es obligación del funcionario público tratarla como mujer, porque si no lo estás discriminando y es un delito. Ya es una obligación como funcionario público. Pero ¿qué dice las escrituras sobre eso? ¿Ven? Por cada cosa, por cada tema, el mundo tiene algo con que atacarte. Y es dependiendo conforme tú vayas creciendo, como el enemigo te va a atacar. Ahora, Goliat, el nombre Goliat significa el que vive peregrinando. Un peregrino es alguien que lleva un mensaje, no solo hablado, sino en su forma de vivir, lleva un mensaje. Y este Goliat es alguien que lleva un mensaje, pero en contra del pueblo del Señor. Va peregrinando y hablando en contra. Versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días, hermanos, oyendo este tipo de mensajes. El pastor, el culto pasado, predicaba de cuánto tiempo pasas tú en el celular y no leyendo la Biblia. ¿Cuánto tiempo escuchamos ese tipo? Porque es el mensaje que escuchamos en las redes sociales, sobre todo. Lo que provocó en estos israelitas es que no nada más se turbaron y tuvieron gran miedo. Eso fue al principio, el primer día de esta batalla. En el momento, eso lo vamos a leer también más adelante, cuando llegó David, versículo 24, vamos a saltarnos un poquito. Cuando ya estaba David, que fue el día 40, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Ya no solo se turbaron y tenían miedo, ahora huían de la presencia de Goliat. El pueblo de Israel huyendo de enfrentarse y confrontarse a la verdad. ¿Qué ejército huye de un Goliat, hermanos? Sabemos que es un gigantón. Pero vamos a ver cuáles son los pasos para vencer a nuestro gigante, hermanos. El gigante lo podemos encontrar de fuentes externas a la iglesia, pero vamos a ver que también hay hermanos que cumplen la función de un Goliat a veces. El primer paso para vencer al gigante es no haber sido expuesto a las palabras de Goliat. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, recordemos que David en ese momento venía llegando con la comida que le iba a entregar a sus hermanos, ¿verdad? Él venía llegando, venía entregando y buscando a sus hermanos, y en eso el filisteo llega, increpa nuevamente al pueblo de Israel, y en cuanto David escucha esas palabras por primera vez, su reacción fue: ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esa fue la reacción de alguien que no había sido afectado por las palabras de Goliat. Es la reacción de alguien que no se había inmiscuido en ese asunto. Pero vemos en el versículo 31 que esas palabras de David incendiaron o revolucionaron el campamento, porque llegaron hasta oídos del rey Saúl y de Abner. Versículo 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. ¿Por qué revolucionaron esas palabras? Porque si se dan cuenta, en esos 40 días nadie del pueblo de Israel se había atrevido a confrontar a este enemigo. Esa fue la reacción de alguien que no ha sido afectado. Dijo: no, eso está mal, y eso afecta al pueblo del Señor.
El paso número 2, usar la palabra de Dios con su pueblo, que es lo que escuchamos que hizo David, versículo 28. El versículo anterior, cuando David se expresó: ¿quién es este incircunciso que habla así del pueblo del Señor? David empezó a hablar la palabra que él tenía al no ser expuesto a su pueblo, y eso revolucionó. Pero lo que les decía, que hay hermanos que a veces usan o se convierten en Goliat, ¿verdad? Versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio la misma respuesta que antes. Hay hermanos, que de repente un hermanito empieza a hacer la alabanza, ¿verdad? En su cuarto, en su casa. Nunca la había hecho, y él está empezando a hacerlo. Y un hermano lo escucha y ¿qué le dice? Mejor no hagas la alabanza, cantas muy mal, muy desentonado. Se estás convirtiendo en un pequeño Goliat, en un pequeño Eliab para tu hermano. ¿Qué pasa con aquel hermano que está intentando ayunar, verdad? Y no, ¿para qué ayunas? Ni cuenta se da el pastor. Vente, vamos a comer. Entonces, las palabras que uno utiliza con su propio hermano. Yo antes creía que esas palabras, ¿verdad? De no desanimar a tu prójimo, era llegar cuando alguien está enfermo: échale ganas, tú puedes. Actualmente siento que se aplica más con las personas con las que convivimos, porque sin darte cuenta, a esas personas es como tienes la confianza para decirles las verdades, a veces le dices algo que lo desanima. Está empezando a leer la Biblia. ¿Para qué la vas a leer si al mes ya no la vas a leer? Cuando le puedes decir: échale ganas, hermanito, échale ganas, hermanita, échale ganas, tío, qué bueno que te veo que estás leyendo la Biblia. Son esas pequeñas palabras que David usó con el pueblo del Señor, que hizo que la mentalidad del pueblo cambiara. El David empezó diciendo palabras nada más, y que esas palabras llegaron a oídos de Abner y de Saúl, y lo mandaron a llamar. Y esas pequeñas palabras que tú haces en medio del pueblo del Señor, en medio de tu gente, en medio de tus hermanos, van a hacer cambiar la mentalidad de ustedes como ejército, de nosotros como templo del Señor, para ganar una batalla. Y otra cosa, a veces tú tienes una palabra del Señor, una palabra, y te encuentras con alguien que dice: no es así, no es así. Hace poco estaba leyendo una historia que estaba un burro y un tigre en la selva, y estaban discutiendo, tenían una discusión, y le decía el burro al tigre: la hierba es de color azul. Y el tigre le decía: no es cierto, la hierba es verde. Y el burro decía: no, la hierba es azul. Y total que tenían mucho tiempo discutiendo, y dijo el tigre: mejor vamos con el rey león para que él decida. Bueno, dijo el burro, vamos. Iban caminando hacia donde estaba el trono del rey león, y antes de llegar, el burro desde lejos empieza a gritar: rey león, ¿verdad que la hierba es de color azul? ¿Verdad que sí? Y se iban acercando. Y dice el rey: sí, la hierba es azul. ¿Ya ves, tigre? Rey, castigue al tigre porque está diciendo que la hierba es verde. Claro que sí, burro. El tigre va a estar castigado con 1 año de silencio. Y se fue contento el tigre, ¿verdad? Y luego el tigre se le acerca al rey y le dice: está bien, rey, yo acepto lo que tú dijiste, pero la hierba es verde. ¿Por qué me castigaste? Y le dice el rey león: te castigué porque tú eres un animal muy inteligente y muy valiente. ¿Cómo es posible que te pongas a discutir con un burro?
Entonces, eso es lo que hizo David, si se dan cuenta, en el versículo 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta. No siguió discutiendo con el burro, se apartó. Entonces el paso 2, usar las palabras de Dios con su pueblo, pero palabras de ánimo, ¿verdad? Porque uno puede usar la Biblia también para dar palabras de muerte. Son palabras de ánimo al Señor. Y el paso 3, pasar a la acción. Muy buenos para hablar y poco para entrar en acción, ¿verdad? Somos de los que a lo mejor decimos al pastor: sí, pastor, yo barro, yo trapeo, yo hago el aseo en la iglesia, yo me pongo. Y a la mera hora, fíjese, pastor, que me salió me duele la ciática, pastor. No voy a poder acudir aquí Es un pretexto que se escucha mucho por allá, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo David? Pasó a la acción. Versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Es como si de repente de aquí, de entre nuestra iglesia, yo creo que Eliezer es el más indicado, ¿eh? Eliezer, el chiquito. el chiquito de allá atrás fuera: yo voy a pelear con Goliat, hermano Alfredo. Yo me enfrento a Goliat. ¿Qué hizo Saúl? Lo vistió con su armadura, le puso su casco, le puso su cota de malla, su espada. Y que David desde un principio él estaba usando la palabra del Señor. Y se enfrentó a Goliat con su misma táctica. Fíjense, cuando ya estaban en el enfrentamiento, Goliat usó la misma táctica también. Empezó intimidándole de manera verbal. 43, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Pero David no prestó atención a esas palabras. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Otra vez intimidándole, y las palabras. Y David utilizó la misma táctica, pero con palabras del Señor. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. La misma táctica, pero con palabras del Señor, hermanos. Entonces, el fin de este mensaje, hermanos, es cómo te enfrentas tú a tu Goliat. Cuando tú estás en un valle, siempre ya está el filisteo y va a haber un Goliat que te va a estar mal aconsejando, de cierta o de otra manera te va a estar diciendo: no sigas los pasos del pastor, no sigas los consejos de la Biblia, no hagas esto. Cualquiera, y aquí hay hermanos que estuvieron enfermos, aquí hay hermanos que han pasado por cosas delicadas, y estoy seguro que en cada una de esas situaciones hubo alguien que estaba en contra del consejo del pastor. Y cada uno de ustedes en su momento ha vencido a un Goliat. El problema es que el Goliat siempre va a estar ahí. Hay que usar las palabras del Señor con él y también con nuestros hermanos. No desanimarlos. Y ustedes no los desanimo. Quiero verlos el próximo año, si Dios quiere y me deja venir. Que tengamos culto en esa iglesia, hermanos. Los animo, hermanos. Qué bonito se ve esa iglesia. Y se va a ver más bonito cuando estemos ahí. Dios los bendiga.